Sean todos bienvenidos, muy buenos días, todavía aquí en la Ciudad de México. Agradecemos a Dios la oportunidad de nuevamente estar en este lugar para poder compartir la palabra. Te agradecemos a los que están hoy en día aquí en esta congregación, en las Naciones para Cristo, en la que estamos al sur de la Ciudad de México. Y también damos la más cordial bienvenida a todos los que nos reciben en sus hogares, en sus lugares de trabajo, en las diversas iglesias también que hoy se están conectando a esta transmisión. El Señor los bendiga. Estamos seguros que Dios hoy nos va a hablar, que el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, que es Dios, nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. En este día quiero compartir la sexta enseñanza, la sexta bienaventuranza, pero quizás es el séptimo estudio, puesto que hubo una introducción, acerca precisamente del Sermón del Monte. Una enseñanza que quiero recordar es el mensaje más claro y completo que registra la escritura de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio. El mensaje más claro, más amplio, son 3 capítulos completos, Mateo 5 al 7, que contienen en su esencia las verdades más trascendentes e importantes de la vida cristiana. Pero si ese sería el cuerpo del cristianismo, la columna vertebral, lo que sostiene ese cuerpo, son precisamente lo que es conocido como las bienaventuranzas. Es donde descansa todo el carácter cristiano, puesto que el Sermón del Monte es como una radiografía, pero no a nivel de los huesos, a nivel del alma. Una radiografía que nos deja ver cómo es el corazón de una persona que camina con Jesucristo, de una persona que, como el Señor mismo dijo, verdaderamente es su discípulo, puesto que el Señor también explicó e hizo una diferenciación y habló en ciertas circunstancias de algunas personas que eran verdaderamente sus discípulos y otras que no lo eran, a pesar de que estaban con Él y que también se hacían llamar discípulos. Cualquier persona que ponga toda su atención en esta instrucción y la guarde y la siga, yo le aseguro que va a andar por el camino estrecho y va a llegar al final de este camino si permanece en él. Pero igualmente cualquier persona que no ponga atención a estas instrucciones, que no las ponga por obra en su vida, también yo le puedo garantizar en la autoridad de la palabra de Dios que no va a llegar al camino que Jesús quiere que todos lleguemos. Por lo tanto, haremos bien en poner mucha atención, porque estos temas son temas que hablan directamente de lo que es el corazón y es muy difícil. Un médico podría hablar perfectamente de cómo es un corazón y diseccionarlo y explicar parte por parte, pero hablar del alma, hablar de las intenciones, hablar de lo que el ser humano desea hacer es algo que es sumamente complicado. Solamente el buen Espíritu Santo nos puede guiar para que nosotros entendamos y no solamente oigamos, como uno dice en la Biblia en Jeremías, como un cantor de amores que habla algo muy bonito, pero que realmente no nos sea de provecho. Yo quiero, y es mi anhelo, ha sido mi oración al preparar este estudio, que usted pueda ser ministrado, que usted pueda mirarse en un espejo, pero no en el espejo suyo ni el mío, en el espejo de Dios, y podamos ver lo que hay dentro del corazón, porque esta bienaventuranza en específico, en Mateo 5:8, es quizás juntamente con la primera que habla de del bienaventurado los pobres en espíritu y los de limpio corazón, son las 2 bienaventuranzas más incisivas, porque no nos van a hablar tanto de las acciones, sino de las intenciones que llevan a esas acciones. Y recordemos que en la mirada de Dios, antes de Dios juzgar los actos que hacemos y los que no hacemos, Dios mira qué nos motivó a hacer lo que hacemos y también qué nos motiva a no hacer las cosas que no hacemos. Y Dios juzga de acuerdo a esas indicaciones, a esas motivaciones que escapan a la vista del hombre, que no es posible que el hombre las pueda ver, porque dice la Escritura que el corazón del hombre es como un pozo profundo. ¿Le ha pasado alguna vez? No sé si usted ha tenido ocasión de poder mirar un pozo de esos que hay todavía en algunos lugares, algunas rancherías, ciudades, y son pozos que tienen 70, 80, a veces hasta cientos de metros de hondo, y por más que usted se quiera asomar, pues alcanzará a ver hasta donde la luz dé, unos 15, 20, 30 quizás metros, ya es mucho, pero imposible ver hasta abajo. Podrá quizás arrojar una pequeña piedrita
y escuchar, que tarda en caer varios segundos. Dice, pues ¿hasta dónde llega este pozo? Algo así es el corazón del hombre. Es sumamente difícil de poder discernirlo, y hoy la palabra de Dios nos va a ayudar a entender esto. Vamos a leer Mateo 5:8 y después vamos a orar. Mateo 5, versículo 8, una bienaventuranza sumamente corta. Dice solamente la palabra de Dios: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Después de hablar de aquellos que tenían misericordia, después de hablar de aquellos, como ya se estudió la vez pasada, que tenían otras cualidades, ¿verdad? Pero directamente ahora, después de hablar de los misericordiosos, dice los de limpio corazón. Como que el Señor va a quitar la idea de que únicamente el hecho de hacer obras es suficiente. Entonces voy a hacer misericordia porque los misericordiosos, yo quiero alcanzar misericordia. No basta. Dios va a examinar por qué haces esa misericordia. ¿Qué es lo que te lleva? ¿Es solamente el interés de escapar del juicio? ¿Es solamente el interés de no recibir un daño? ¿O realmente en tu corazón hay el amor, que es la única causa real y que es válida ante Dios como una motivante justa para justificar una acción? Hoy vamos a intentar estudiar, voy a intentar meterme en un tema que es muy complicado. Yo creo que Dios nos va a ayudar. Vamos a orar, pidámosle juntos al Señor que nos hable en esta tarde. Padre, queremos pedirte hoy, ayúdanos por favor. Necesitamos la gracia de tu Espíritu y necesitamos, Señor, entender por qué los de limpio corazón, dice tu palabra, que te van a ver, Señor. Aunque tu palabra nos dice que tú eres invisible, que no hay ojo humano que te pueda ver, pero tú garantizas que aquellos que tienen un corazón limpio te van a ver, Señor. Ayúdanos a entender, permítenos diseccionar, permítenos, Señor, meternos un poco en tu mente, mi Dios, y poder comprender lo que tú pensabas, lo que había en la mente del Señor Jesucristo cuando hablaba estas palabras que dejaban boquiabiertos a todos los que las escuchaban. Padre, te ruego por favor, enséñanos. Hoy queremos ser alimentados con el maná del cielo que solo tú nos puedes dar, Señor. Háblanos, ministranos, enséñanos con tu palabra, guíanos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Un hombre recordaba en una ocasión a su madre que siempre le decía que no podía comer si no tenía las manos limpias. Cuando iba a comer le decía, ¿tiene las manos limpias? Y usualmente el pequeño siempre miraba, vete a lavar las manos. Y así le enseñó esta mujer a este niño, como seguramente muchos de los presentes lo han hecho con sus hijos. Y cualquier trabajo y cualquier cosa que se va a hacer, siempre la pregunta es, ¿tiene las manos limpias? ¿No vas a ensuciar con tus manos lo que vas a tocar? Y siempre hay que hacer un acto de limpieza. Y cuando servimos a Dios, no es algo diferente. También cuando vamos a servir a Dios, tenemos que recordar estas palabras, pero aplicadas al corazón. ¿Está tu corazón limpio en esto que vas a hacer? ¿Está tu alma pura? Y por ello tenemos que entender qué significa la palabra limpio. Porque la acepción es muy sencilla, ¿verdad? Pues limpio es ausencia de suciedad. Si nos vamos más profundo, limpio sería ausencia pues de bacterias, de gérmenes, que no tenga posibilidad de contaminar. Pero la Biblia, dijimos que este punto de las bienaventuranzas no está aludiendo únicamente a la parte externa, ¿verdad? Si alguien está bañado, si alguien está presentable, va mucho más allá. Vamos a examinar, tenemos unas diapositivas que inicialmente no había hecho, pero después, viendo la complejidad precisamente y la amplitud de lo que esta palabra significa, dije, va a ser necesario poder ver cada una de las acepciones en el idioma griego para entender cómo la palabra cátaro, que es la palabra limpio en griego, significa y cómo se aplica esto precisamente para con nosotros. Vamos a mirarla. ¿Qué es un corazón limpio? Bueno, la palabra griega cátaro o cátaros tiene varias acepciones. La primera es puro, los de limpio o los de puro corazón. Puro quiere decir algo que está libre de impureza, ¿sí? Como cuando el agua, usted compra agua y está purificada, el agua pasa por diferentes procesos,
por carbones, pasa por filtros mecánicos, pasa por ozono, pasa por muchas cosas que van eliminando gradualmente todas las partículas que son extrañas al agua. La segunda acepción no solamente es puro, también dice, en esta palabra griega también significa purificado por fuego. No solamente que está limpio, sino que está limpio de una forma que quemó y destruyó todo lo que es impuro. También significa la palabra puro como una vid limpiada por la poda y así preparada para dar fruto nuevamente. Aquí esta es otra acepción importante, no solamente de la pureza, sino aún de como dijo Jesús, el que en mí permanece lleva mucho fruto y su fruto permanece y va a seguir dando fruto. Otra acepción es algo limpio cuyo uso no está prohibido o no imparte impureza. Que si tú lo tocas, si tú lo tratas, si tú lo manipulas, no te va a contaminar. Y esto es muy importante en la obra de Dios, que lo que nosotros hacemos no manche lo sagrado que es de Dios. Otra acepción más de la pureza del corazón limpio es libre de deseos corruptos de pecado y culpabilidad. Aquí entran las cuestiones ya más difíciles. Un corazón libre de deseos corruptos de pecado y culpabilidad. No solamente que no desee el pecado, sino además que su mente y que su corazón esté tan puro que no tenga sentido de culpa. ¿Por qué? Porque ha sido lavado por la sangre de Cristo. Otra acepción es libre de toda mezcla de lo que es falso. No solamente que esté limpio, aún también que no tenga nada que ver en absoluto con lo que es corrupto o lo que es falso. Es otra acepción que va todavía más hondo. Y otra más es sincero, genuino, sin culpa, que lo que haces lo hagas porque lo quieres hacer. Es como cuando dice la gente me nace, y la gente que dice yo voy a la iglesia cuando me nace, pues nunca va, porque nunca le nace. Si realmente Dios es el que pone esa disposición en nuestro corazón. Y la última acepción es inocente, sin mancha de culpa alguna. Quizás ahora entendemos por qué Jesús decía dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Son cualidades que usualmente hay en un corazón de un pequeño en algunas áreas, ¿sí? Un niño es puro en un sentido, pero no es santo, porque no elige todavía hacer lo malo, no tiene la capacidad moral para poder discernir exactamente entre el bien y el mal, al punto que lo hace ya un adolescente, por ejemplo, donde Dios ya sí inculpa de pecado. Entonces, estamos entendiendo que cuando hablamos, cuando esta bienaventuranza nos dice bienaventurados los de limpio corazón, está poniendo el cuchillo muy adentro, está llegando muy hondo, y Dios nos dice que estas personas son por eso bienaventuradas. Si alguien tiene un corazón como este que acabo de describir, que es lo que significa la palabra limpio, se da cuenta de la importancia también del estudio del griego. Si nos quedamos con limpio, pues nos quedamos con una versión muy corta, correcta, pero muy corta. Y cuando vamos a ver la escritura, vemos que, Señor, tu mente llega hasta donde nosotros no podemos ni pensar. Estás examinando todo tal cual, como con un microscopio, no con una lupa, con un microscopio, mirando todo. Bienaventurados los de limpio corazón. Entonces, no estamos hablando de una limpieza cualquiera, ni siquiera de una limpieza normal. Estamos hablando de un tipo de limpieza que el ser humano no puede jamás acceder ni tener. Es el tipo de limpieza que solamente el Espíritu Santo puede producir en el corazón del hombre. Por eso es que decimos que este es el corazón del cristiano, porque el cristiano solamente lo puede ser cuando por la gracia de Dios recibe el perdón de los pecados y es limpiado. No solamente le es quitada la culpa, que es una de las cualidades del corazón limpio, sino que también se le da la fuerza y la gracia para poder vivir venciendo el pecado. Porque de nada sirve que sea limpio si se va a ensuciar al siguiente minuto, ¿verdad? Una ocasión, una joven le preguntaba al pastor si podía ir a un baile que iba a haber en la ciudad. Y le dijo, pues me voy a cuidar, decía mucho, y nada más quiero ver a los amigos y quiero estar ahí. Y le decía, mira, tú ahorita tienes un vestido blanco, eres cristiana, estás guardando tu vida para Cristo.
Pero imagínate si entraras con ese vestido a una mina de carbón. Si puedes entrar limpia, pero no sé cómo salgas de ahí. Va a ser muy difícil que salgas tal como entraste. Y le daba ese consejo a esta joven, haciéndole entender que incursionar en el mundo cuando tú quieres buscar y agradar a Dios es un riesgo muy, muy grande, y que usualmente cuando regreses ya no vas a regresar con ese corazón limpio. Ya va a empezar a haber otras cosas que van a impedir el libre acceso a Dios, que van a impedir la libre comunión, que van a manchar tu servicio, tu labor, lo que tú hagas. Porque el cristiano no solamente sirve cuando, como hoy domingo, pone una silla o toca un instrumento o atiende las cuestiones del sonido y la transmisión. El cristiano sirve a Dios en todo lo que hace. Cuando lava la ropa, cuando hace la comida, cuando atiende a su hijo, cuando hace cualquier cosa, todo lo hacemos para Dios. Únicamente hay ciertos servicios que son más enfocados directamente a un servicio en particular. Vamos a leer el Salmo 24, versículo 3. David, el dulce cantor de Israel, aquel rey y profeta, tuvo una reminiscencia muy importante de esta bienaventuranza. El Salmo 24, 3 y 4 dice lo siguiente: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y él mismo responde: el limpio de manos y puro de corazón. La respuesta a una pregunta enfática y sencilla: ¿quién subirá al monte de Jehová? No dice quién bajará, porque para Dios todo siempre es para arriba, siempre es hacia arriba, y el pecado siempre es hacia abajo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y no solamente eso, ¿quién habitará? No solamente es cuestión de ir un día, sino que te quedes ahí, que habitas. Porque subir es como cuando ahorita estábamos adorando a Dios, yo estaba ya perdido en la alabanza, yo estaba pensando en otras cosas, me olvidé de toda la congregación, siempre hago eso, yo cierro mis ojos, yo adoro a Cristo, y los que me siguen, que me sigan, y los que no, ni modo. Y yo estaba pensando, yo estaba adorando a Dios. Y la cuestión no es solamente hoy, no solamente que subas al monte de Jehová, sino que te mantengas en él. ¿Y quién habitará? Dice, en su monte santo. Es fácil para la persona que tiene religión dedicar un día de su vida para adorar a Cristo, prepararse el domingo, hacer todas las adecuaciones, pero ¿y el resto de la semana? ¿Te mantienes igual? ¿Mantienes en la misma tónica, o solamente es el que sube al monte de Dios un día pero luego se baja el resto de los 6 días que vienen? No es eso lo que Dios quiere. Por eso el salmista responde: el limpio de manos y puro de corazón. Esto nos deja entender que el cristianismo realmente no puede caber dentro del concepto de una religión, porque las religiones son para usarlas el fin de semana o en ciertos eventos, pero el cristianismo es un estilo de vida, es una forma de existir, es una forma de mirar, entender y comprender todas las cosas y vivir de acuerdo a esa visión. No un día, no 2, toda tu vida, en todo lo que haces, y aún en las intenciones que te llevan a hacer lo que haces. El Salmo 24 solamente es un pequeño mini resumen de lo que el Salmo 15 realmente es. Vamos a leer el Salmo 15, versículos del 1 al 5, que es todo el Salmo de hecho. Aquí vamos a tener la idea plena y completa, ya no solamente de la pureza, sino también de cómo la aplicamos en nuestra vida práctica. Salmo 15, 1: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Vemos cómo David tenía como una obsesión por eso. Él anhelaba estar en la presencia de Dios. Verso 2: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, categóricamente dice la palabra de Dios, no resbalará jamás. Y si examinamos este salmo, ya podemos ver que mucha gente no va a estar en la morada de Dios.
Muchas personas, nada más por examinar esto por encima, ya no van a poder estar ahí. Pero lo más tremendo que podemos aún analizar es que aún muchos de aquellos de los que se dicen cristianos no van tampoco a poder estar ahí, porque frecuente y constantemente incurren en muchas de las cosas que el Salmo dice que son cualidades de quienes no están allí viviendo. Porque esta es una de las bienaventuranzas, de las pocas, en las cuales la promesa la menciona de forma presente. Dice, ellos verán a Dios, y vamos a ver cómo eso se aplica tanto al presente y también al futuro. Es algo que empieza hoy, pero se cumple con plenitud en la eternidad. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver algunas acepciones precisamente de esa pureza. Vamos a ver la siguiente diapositiva. El versículo 2 dice: el que anda en integridad y hace justicia. Entonces el primer punto de esa pureza es la integridad. ¿Qué significa la integridad? Íntegro significa entero, y entero quiere decir que no le falta nada, está completo. ¿Qué le falta a una persona deshonesta? Honestidad. ¿Qué le falta a una persona mentirosa? Veracidad. ¿Qué le falta a una? Y así podríamos decir, cada pecado es una ausencia de algo en el corazón. Cuando dice el íntegro, dice es una persona que está completa, está plena, no por él, sino por la gracia de Dios. Repito, esto es una cualidad de un corazón que de ninguna forma el ser humano lo puede alcanzar ni obtener. No puede, es imposible. El ser humano, lo que es nuestro realmente es el pecado, lo que es nuestro es la injusticia, y lo que es de Dios es la santidad. El hombre tiene que vivir y estar cerca de Cristo para poder adjudicarse esta cualidad. En segundo lugar, dice la Biblia, el que habla verdad. En el versículo 2 también dice, pero habla verdad ¿en dónde? No dice ni siquiera con su boca, en su corazón. A veces la gente cuando trata a su prójimo puede pensar, bueno, a este le voy a decir esto, pero realmente yo sé que es esto otro. Bueno, le voy a comentar aquello, pero realmente no es así, es para que él crea, para que él habla verdad, dice, en su corazón. Y no tiene que ver tanto con que lo que puedas o no puedas decir a una persona, ¿verdad? A tu niño de 5 años no le vas a explicar cosas que no va a entender. Se refiere simplemente a la disposición a ser transparente. Y hay una pregunta muy sencilla: ¿hasta qué punto mis acciones son reflejo de lo que hay en mi corazón? Podríamos pensar hasta, por ejemplo, ¿estás tú aquí hoy porque quieres estar? ¿O estás porque es el día de ir a la reunión? Es una pregunta muy sencilla. ¿O estás porque estás acostumbrado? Pero realmente si pudieras y recibieras el mismo beneficio y no hubiera ninguna consecuencia ni pérdida de nada, ¿estarías aquí el día de hoy? Es una pregunta. La verdad en el corazón tiene que ver con ello. Cuando hay un corazón puro, las acciones coinciden con las intenciones. Por eso dice la Biblia que cuando Caín ofreció su ofrenda, Dios no la aceptó. Y si usted recuerda, aunque Caín ofreció, algunos dicen que Caín no fue su ofrenda acepta porque le ofreció frutos de la tierra, pero él era un labrador de la tierra, no hay nada de malo. La tierra da su fruto, Dios creó ese fruto también. El problema no era el fruto, no, Dios no aceptó la ofrenda de Abel porque era de carne, de un buey engordado, ni rechazó la ofrenda de Caín porque era de la tierra, eran verduras o frutas o hojas, no fue por eso, Dios no se las iba a comer. Las rechazó en virtud de lo que había en cada uno de ellos. Por eso dice enfáticamente, usted lo puede leer después en casa, en Génesis 4, dice, y vino Caín y ofreció el fruto de la tierra, y dice la palabra de Dios, y vio Dios a Caín y luego vio su ofrenda. Y vio Dios a Abel y luego vio la ofrenda suya. ¿Qué ve Dios antes de la ofrenda? A la persona. Es decir, lo que hacemos pasa por el filtro de lo que somos. Y si yo hago un servicio precioso para una persona o para Dios, pero no está conforme ni adecuado a lo que yo soy, Dios dice, esta ofrenda está adulterada.
No coincide lo que está afuera con lo que está adentro. Es como si te venden una botella de agua de una marca y alguien te la rellenó con agua de la llave que está con cloro y contaminada. Pues sí, el agua se ve que está limpia porque a lo mejor no tiene partículas, pero cuando la pruebes vas a decir, ¿qué es esto? Sí, por fuera dice la marca y trae todos los títulos y trae todas las leyendas y todas las certificaciones, pero cuando la pruebo digo, esta agua no es lo que dice ahí. ¿Qué haces tú con esa agua? Pues la regresas o la tiras o se la echas a tus plantas tal vez. ¿Por qué? Porque no te la vas a tomar, te va a hacer daño. Algo así es lo que pasa cuando servimos a Dios también. ¿Vio Dios a Caín? Y vio que Caín era una persona inconversa, impía, era una persona que tenía odio, que tenía muchos pecados que después vemos en la Biblia que aparecen en todos sus hijos y en su descendencia. Y cuando Dios ve a Caín, ese filtro de la persona de Caín ensucia toda la ofrenda de Caín. ¿Sí? Todo lo que él ofreció, aunque externamente podríamos pensar por qué Dios hizo acepción de personas. No hizo acepción de personas. Dios hizo exactamente lo que correspondía a cada uno. A uno le rechazó su ofrenda, así como tú rechazarías la botella de agua con marca, que es de la llave, y al otro que llevaba su agua con su botella bien marcada y que era pura, la recibió. No era en virtud en sí misma de la botella, era cuestión del agua. ¿Sí? Todo lo que hacemos, y es una de las razones también, aprovecho para mencionarlo, de por qué a veces también somos muy cuidadosos con la alabanza, con los cantos que cantamos, porque no solamente nos guiamos porque se oiga bonito, porque esté bien, porque la gente le guste, queremos ver lo que le agrada a Dios. Lo que más nos interesa aquí es la presencia, no de un servidor ni de ninguno, los que servimos, nos interesa la presencia de Dios. Esa es la presencia que enriquece. Y si Él no está, y si hacemos cosas, y si introducimos cuestiones y costumbres que no le agradan a Él, Él se va a ir, porque es sensible. El Espíritu Santo de Dios es muy sensible, y es muy sensible porque Él puede ver las cosas que nosotros no vemos. Y si tú hubieras visto a Caín ofreciendo esa ofrenda de legumbres, de verduros o frutas, lo que haya sido que haya tenido que era de la tierra, tú dirías, pues está bien la ofrenda, yo me la comería, se ve buena, están buenas las verduras, están frescas, no están mal. ¿Por qué? Porque el problema era Caín, porque Caín tenía un corazón impuro, sucio, y el corazón de Abel era un corazón limpio. Dios ve la ofrenda de Abel y la recibe. Y cuando Caín ve que Dios no recibe su ofrenda, pero sí la de su hermano, dice la Escritura que él se ensañó contra su hermano, lo aborreció. Fíjense cómo Caín no se aborreció a sí mismo. El culpable de no recibir la ofrenda era él, pero él se ensañó contra quien sí fue acepto ante Dios. También eso es una señal de un corazón impuro. Las rencillas, los pleitos. ¿Qué más nos dice el Salmo 15? Vamos a leer la diapositiva, la siguiente, por favor. Dice el versículo 3, el que no calumnia con su lengua. Entonces el tercer punto de pureza, porque está hablando, recuerde que la pregunta es, ¿quién habitará en tu tabernáculo? El tercer punto es, no calumnia con su lengua. ¿Por qué? Porque quiere mantener puro su corazón, lejos de toda contaminación. Y si algo tiene la facultad de contaminar grandemente el corazón del hombre, son las palabras. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le reclamaron y le dijeron, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Y no es que no se lavaran las manos, sí se las lavaban, pero la tradición judía decía que debían lavárselas 15, 20 veces, estaban como obsesionados, porque en el Antiguo Testamento había muchos rituales de pureza. Entonces ellos extrajeron ciertas costumbres y para ellos lavarse no bastaba con limpiarse, no entendían la ley ceremonial, lo que implicaba esa pureza. Aunque te laves 1000 veces con jabón las manos y tu corazón está sucio lo que vas a hacer, aunque todo por fuera esté impecablemente limpio. Y entonces a Jesús le decían, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Y Jesús les empezó a decir también a ellos, y hablando precisamente de su corazón. ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué aquello?
Les dijo, miren, lo que contamina no es lo que entra en la boca del hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. Esto contamina al hombre. ¿Qué hace aquel cuyo corazón es puro y va a habitar en el monte de Jehová, en su tabernáculo? No calumnia con su lengua. Es muy cuidadoso porque las palabras tienen la facultad de formarnos opiniones sobre los demás. Vamos a ver la siguiente. Una pregunta sencilla en este punto es, ok, no, está bien así, no calumnia, y dice, no hace mal a su prójimo. Una de los daños más grandes que puedes hacerle a alguien barato, vamos a decirlo así, es un chisme, decir una mentira, esparcir un rumor. Y el quinto punto dice también, no admite reproche alguno contra su vecino. No solamente no habla, tampoco recibe. O como les digo muchas veces en los estudios donde hablo abundantemente acerca de cómo arreglar problemas, no dejes que tus oídos se vuelvan el basurero de los demás, donde los demás vienen a vertir sus desechos, su basura, su toxicidad y quieren compartírtela a ti. No lo permitas, cierra tus oídos, no accedas. Dice, no admite reproche alguno contra su vecino. ¿Por qué? Porque eso va a afectar su corazón. Una vez que alguien dice algo de otra persona, sea o no sea cierto, lo que tú percibes de esa persona, sea o no sea cierto, ya cambió. Y ya no la vas a ver igual la próxima vez que la veas. Ya lo que tú veas de esa persona va a estar contaminado por los comentarios que recibiste previamente. La pregunta sencilla aquí es, vamos a poner otra vez la diapositiva, ¿qué tanto rehusamos permitir que nuestra opinión sobre otra persona sea formada por chismes y murmuraciones? ¿Y qué tanto tú permites que eso ocurra? Y la percepción que tú tienes de los demás se basa en lo que te dijo fulano, en lo que te dijo sultano. ¿Sabes qué te dice la Biblia que debes tú de hacer? Debes de ir con la persona y debes de preguntarle lo que tú tienes duda, que te molesta o que te causa algún tipo de tropiezo en tu vida. Nunca te dice que tú creas. Esa es la fuente de muchos de los problemas que existen en los matrimonios, en las familias, en las empresas, en las iglesias también. La deficiente comunicación y la falta del anhelo de mantener un corazón puro. No te interesa, ¿sabes por qué? Porque no alcanzas a entender la importancia de esta bienaventuranza. Que si tu corazón no está limpio, que si está manchado por un pleito, por una calumnia, por una amargura, todo lo que tú hagas delante de Dios no lo va a recibir, porque está manchado. Ese servicio que tú haces está sucio, está contaminado por el corazón que no está limpio. Por eso la Biblia no dice claramente, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nuestras relaciones interpersonales son sagradas, en razón de que el tú no mantenerlas sanas va a ensuciar tu corazón. Y al ensuciar tu corazón, todo lo que tú hagas para servir a Dios, aunque los demás lo oigan bonito, aunque se oiga adecuado, aunque esté profesional, aunque esté bien hecho, Dios no lo va a recibir. Y por eso dice la Escritura que en aquel día muchos le van a decir, Señor, en tu nombre hicimos esto, profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre servimos, ¿y qué les va a decir el Señor? Yo no te conozco. ¿Quién eres tú? Señor, pero ¿no te acuerdas? Yo estaba ahí, yo serví, yo canté, yo oré, yo hice esto. Y Dios va a decir, yo nunca recibí tu ofrenda, porque no recibo ofrendas sucias. Y la clave es cuando el Señor les dice después, apartaos de mí, hacedores de maldad. Todo el servicio que ellos hicieron, si oraron por un enfermo, si cantaron, si apoyaron en la congregación, si dieron dinero para los pobres, cualquier labor que hayan hecho, y le benefició a la persona que lo recibió, sí. ¿Le ayudó ese alimento al que tenía hambre? Sí. ¿Le sirvió esa predicación al hombre que necesitaba? Sí, porque la palabra de Dios no vuelve vacía y tiene su propia fuerza y autoridad dada por Dios. Y aunque todo eso que se hizo le sirvió a otros, Dios no recibió la ofrenda, porque no venía en el marco de un corazón limpio.
Por eso no te preocupes tanto de que algo se vea o suene muy bonito, preocúpate de que sea una ofrenda limpia, que te puedas tú gozar en lo que Dios se goza, porque si no, no vas a poder ver a Dios, ni aquí ni en la eternidad. Bienaventurados los de limpio corazón. Cuando Jesús habló estas palabras, pienso yo que no se captó realmente la esencia de lo que él estaba predicando. Hasta después, cuando vino el Espíritu a ellos, es que pudieron comprender y poder profundizar para poder mirar un poco de lo que estamos viendo. Y aún yo creo que lo que yo estoy exponiendo no creo que sea completo ni total, hay más todavía. Pero esto es solamente ver que lo que él nos está diciendo va más allá de lo que podemos mirar solamente con nuestros ojos. No calumnia, no hace mal a su prójimo, no admite reproche alguno. Vaya, ¿qué tipo de corazón? No es un corazón que veamos a menudo, no es la persona que vemos en la calle, no es la persona que vemos usualmente ni aún en las iglesias. A veces decimos, Señor, pues ¿dónde están estos? Por eso Jesús dice, bienaventurados. Donde han llegado estos, decía él, ahí ha llegado el reino de Dios. Primera de Pedro 1:22, otro texto más. Dice la Escritura, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Aquí estamos viendo quién es el que trae esa pureza. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, y te dice la cualidad necesaria para que sea entrañable y real, de corazón puro. ¿Amas realmente a tu hermano? ¿Amas realmente a tu prójimo? No si no le causas problemas, no si no le haces daño, si lo amas. El amor no es pasivo, el amor es activo. La religiosidad es pasiva, no le hago daño a nadie, no me meto con nadie, con todos estoy bien, sí, porque no haces nada. Te cuidas para vivir tu vida, podríamos decir hasta egoístamente bien, pero ¿le haces bien a otros? ¿Amas a tu hermano? Porque la Biblia nos habla de un amor fraternal no fingido. Y al decirlo en la Escritura que hay un amor fraternal no fingido, por inferencia entendemos que existe el amor fraternal fingido. Y por eso Jesús usaba de manera recurrente el seréis verdaderamente. Y podría parecer hasta, bueno, ¿por qué verdaderamente? Porque había mucha falsedad. Muchos de esos discípulos que estaban en aquel día siguiendo a Jesús, porque eran judíos, casi todos, o el 95%, hasta después que Jesús muere, es que el evangelio llega a los gentiles. Pero esos discípulos que estaban ahí y otros más que se añadieron después, fueron los que algunos años después fueron por las iglesias causando divisiones, queriendo volver a provocar que los cristianos que no eran judíos se circuncidaran, guardaran leyes judías, guardaran leyes sanitarias que Dios no les había mandado a ellos, y haciendo de eso la base para que su cristianismo fuera o no fuera válido. Y se repite el día de hoy. Hoy también tenemos mucha gente que ni judía es, ¿verdad? Porque son mexicanos, pero se quieren parecer o adoptarse a ser como judíos y quieren empezar a enseñarle a los cristianos otra vez que deben de guardar ciertas leyes, que deben circuncidarse, porque algunos sí lo hacen y yo lo he escuchado con mis oídos, y lo anhelan y tienes que guardar ciertas fiestas, tienes que guardar estas cosas. Y eran los mismos que amaban a Jesús. Amor fraternal, dice, no fingido. Dejan de lado la obra de la cruz, dejan de lado la pureza que el Espíritu produce en el corazón del hombre y lo reducen a ciertas leyes y reglas que si no las guardas te dicen no puedes estar bien. Por eso hablaba de un corazón puro. ¿Por qué Pablo y Pedro no enseñaban todo eso? ¿Y por qué otros judíos sí? ¿Por qué Mateo y por qué Marcos, en todos los que tenemos el Evangelio, fue escrito por la mayoría por judíos? Solamente Lucas era de ascendencia griega, pero de ahí en fuera el resto eran judíos. ¿Y por qué ellos no enseñaban todo eso? ¿Y por qué Pablo truena grandemente diciendo, oh Gálatas insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a acabar en la carne? ¿Quién os sedujo para apartaros de aquel que ya fue presentado delante de ustedes como crucificado?
¿Quién los sedujo? ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y Pablo nunca hizo ese énfasis, al contrario, combatió y tronó en contra de él. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre guiado por el Espíritu, y mucha gente que estaba ahí, judíos, seguían su carne más que al Espíritu. Corazón puro, nunca. Venían cargando las culpabilidades de todas las leyes ceremoniales que no pudieron guardar en su tiempo, porque dice la Biblia que cualquiera que falle en un punto de esa ley, que incluía más de 600 mandamientos, se hacía culpable de todos. Amaos unos a otros entrañablemente. Qué importante es el corazón puro. ¿Sabe de dónde surgen las divisiones entre los hombres? De la falta de pureza. Siempre hay alguna intención. No se alcanza a ver porque es muy difícil, es complicado para el hombre. Los psicólogos se dan de topes cuando quieren discernir lo que hay en el corazón del hombre. Pueden aplicar técnicas, pueden aplicar enseñanza, pueden aplicar modelos de conducta, de diagnóstico, pero ver la intención del hombre, imposible. Estás pidiendo a un ciego que mire una bacteria, es imposible, no tiene la forma de hacerlo, carece de las herramientas para ello. Por eso la Escritura nos enseña que es el Espíritu quien purifica el alma. Vamos a volverlo a leer en 1 de Pedro 1:22. Dice la Escritura en este texto: habiendo purificado vuestras almas. Y vemos que no es algo pasivo, ni en que estamos solamente dormidos o orando. Dice: por la obediencia a la verdad. No es que la obediencia te haga acreedor o te haga ganar esa limpieza. La obediencia es la parte activa de lo que tú tienes que hacer para que pueda aplicarse y esa pureza sea real en tu vida. Ayer compartí en un evento para jóvenes y les hablaba de la parábola del sembrador y les explicaba de qué forma se barbecha la tierra y se prepara para poder sembrar las semillas, y que ellos son responsables de barbechar, porque dice en Oseas 10:12: haced pues barbecho para vosotros. No dice que Dios lo va a hacer. ¿Qué tienen que hacer? Quitar las piedras, quitar la basura, quitar lo que estorba. Esa es tu parte y Dios va a hacer el resto. Pero si tú no haces tu parte, la semilla cae en una tierra no preparada, se desperdicia, se la comen las aves, o simplemente no germina porque está en lugares donde hay piedras o donde hay espinos, o simplemente no hay lo necesario para que pueda germinar. Y así es la palabra de Dios. Tú vienes el día de hoy a escuchar la palabra, pero tú eres responsable de que cuando llegues aquí, tú vengas en una actitud adecuada, vengas descansado para que no te estés durmiendo, hayas por lo menos orado pidiéndole a Dios: Señor, háblame, yo necesito que tú me hables a mí. El que va a recibir el beneficio o el no beneficio soy yo. Finalmente yo me voy también a mi casa y ya no sabemos nada. Pero tú te vas a tu casa y vas a trabajar y tienes familia y tienes hijos y necesitas la bendición de Jehová en tu vida. Y si tú veniste y no estabas preparado, y la semilla que Dios quería darte este día y que Dios preparó, porque yo me preparé para hacer esto, Dios me ayudó, estoy seguro, y tú no te preparaste, hiciste tu parte, yo no soy responsable. Tú eres responsable de esa parte. Eso no te gana nada, pero es parte de tu responsabilidad para que puedas recibir la palabra. ¿Sí estamos entendiendo? Vamos a volver a leerlo, 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Sí? La persona obedeció a la verdad que escuchó, la puso en práctica, y eso permitió que Dios pudiera purificar mediante el Espíritu. La verdad mediante el Espíritu son los actores. El ser humano no es un actor pasivo de su caminar, no es un actor pasivo de su salvación, no es un robot que le apretan un botón y es salvo, y si se lo desapretan no es salvo. No, Dios nos dio libre albedrío. Somos seres pensantes, somos agentes morales libres que tenemos la capacidad de elegir entre lo bueno y lo no bueno, y esas decisiones van a ir forjando nuestro destino. Dios quiere que usemos las correctas, pero tú vas a elegir. Después de esta reunión tú puedes elegir irte a meter una cantina a tomarte unas copas si quieres, o puedes elegir irte a tu casa a comer con tu familia y hacer otra cosa. Es tu decisión. Seguramente Dios no te va a llevar a hacer lo que te dije en primer lugar. Hay una influencia en ti. Por lo tanto dice: ¿para qué es esa pureza?
¿Cuál es el interés más grande de Dios en esa pureza que Él produce? Para el amor fraternal no fingido. Si tú tienes hermanos en Cristo el día de hoy, comprende que esos hermanos en Cristo que hoy tienes van a ser tus hermanos por la eternidad. No te metas en problemas innecesarios. Y si algún problema surge con alguno, arréglalo inmediatamente. No andes por ahí por la vida con pleitos, con amarguras, con circunstancias. Es mejor perdonar, es mejor humillarse, es mejor poner la otra mejilla antes que tu corazón se ensucie y se manche con la impureza del rencor, del odio, del enojo y de todas las pasiones que ensucian todo lo que hacemos en nuestro servicio. ¿Cómo se ve una persona cantando si está llena de odio, de amargura? A lo mejor canta muy bonito porque aprendió técnica y sabe modular su voz y los músicos son excelentes, oye precioso, pero Dios no recibe nada de eso. ¿Qué se goza? La carne de las personas. El oído se deleita, pero Dios no está bendiciendo esa labor porque no parte de un corazón puro. Mi amado, bienaventurados los de limpio corazón. Vamos entendiendo más que realmente es algo que no está cerca de nosotros para poder obtener. Solamente Dios puede traer esa pureza a tu vida. Salmo 51, versículo 6. Dice la Escritura: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Cómo es amar la verdad en lo íntimo? ¿A qué se refiere el texto? Es un texto que nos habla ya de una cuestión muy privada de Dios. O sea, algo, Dios está abriéndonos su corazón. Yo amo la verdad en lo íntimo. Yo amo la verdad que cuando alguien dobla sus rodillas, se dirige a mí, lo hace de corazón, que lo hace con pureza, que antes de poder doblar su rodilla, que antes de poder abrir su Biblia para buscarme o buscar mi palabra, está guardando su vida, está cuidando su pureza, está cuidando su testimonio, aunque nadie lo vea. ¿Por qué? Le pasa como una anécdota que me da mucha risa, ¿verdad? Del papá que fue con su niño a su tianguis y se iba a robar unas naranjas. Le dice: hijo, ve, checa que no me esté viendo nadie. Y le dice: papá, te está viendo Dios. El papá se quedó, ya no hizo nada. El hijo le dio una reprensión ahí durísima: te está viendo Dios aunque nadie te vea. ¿De qué sirve que te cuides que no te vean los hombres si te está viendo Dios? Todo lo que haces ahí en oculto, Dios te está viendo. Y te estás cuidando de los hombres porque no valoras la pureza, porque no has entendido lo que la pureza es importante. ¿Cómo podremos buscar a Jesucristo? ¿Cómo podremos caminar con Él? ¿Y cómo podremos de alguna forma posible servirlo siquiera? No podemos. Por eso cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, les dijo Moisés: no podéis servir a Jehová porque Dios es un Dios santo, que Jehová es un Dios santo. No van a poder, les dijo, era como una profecía, no van a poder porque su corazón está sucio, porque aunque han visto las obras de Dios, no están dispuestos a someterse a los preceptos de Dios y quieren seguir su propia carne, su voluntad, quieren hacer lo que sus pasiones les dictan, quieren conducirse de la forma que a ustedes les parece bien. No están dispuestos a ceder, no están dispuestos a confiar, no están dispuestos a perdonar, no están dispuestos a someterse, no están dispuestos a sufrir si Dios te lo impone para poder obtener algo mejor para ti. Muchos quieren la bendición de Job, la riqueza de Job, la bienaventuranza de Job, pero nadie quiere las pruebas de Job, ni decir Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, y aún así estar agradecido con Dios porque Él sabe lo que es mejor. ¿Cuántas veces el servicio aún dentro de las iglesias es manchado por personas que han conocido a Jesucristo pero no anhelan, piden ni cuidan su corazón tampoco? ¿Cuántas personas quieren buscar a Jesucristo pero se imaginan que tiene que ver con una especie de pertenencia a un grupo, a un club social, donde obtengo algún tipo de membresía o reconocimiento de los miembros y eso me hace partícipe y automáticamente gano los derechos que Dios dice que les va a dar a los cristianos? Qué equivocados estamos en todo ello. Si perdemos de vista la pureza de corazón y la pobreza de espíritu, que son las dos cualidades del corazón que habla las bienaventuranzas de las más hondas, todas las demás bienaventuranzas no pueden llegar.
Me acuerdo que me tocó compartir el tema de los pobres en espíritu hace ya más o menos un mes y medio. Y me acuerdo que les comentaba que esa bienaventuranza era la primera, era de la que partían el resto, que si ésta se guardaba y se cuidaba, las demás iban a fluir de forma natural. No iba a haber necesidad más que de cuidar el seguir guardando la palabra. Hoy recalco esto: cuando alguien tiene un corazón que está dispuesto a someterse a la palabra de Dios, que dijimos que cómo llegaba a la pureza, por la obediencia a la verdad, dice la Escritura. Cuando alguien decide no someterse a la Escritura, decide arreglar sus conflictos de la forma que el mundo lo hace, como la carne te lo pide y como tu sabiduría personal te lo indica, nunca vas a poder realmente conocer a Dios. ¿Y sabes qué es lo triste? Que las consecuencias las llevaremos nosotros si no nos sometemos a la Escritura. Las consecuencias son para nosotros. Caín recibió el desaire de Dios. Él diría: pero ¿por qué no recibió mi ofrenda? Tanto que me costó. Seguro pensó, y además estas verduras las podría haber vendido bien caras en el mercado, y no las vendí por dárselas a él, y me las rechazó. Estaba enojado Caín. Estaba enojado, estaba molesto. No estaba dispuesto a recibir o aceptar la afrenta que implicaba no ser aceptada su ofrenda. Mi amado, si queremos que Dios acepte nuestras ofrendas, comencemos cuidando nuestro corazón. Si no anhelamos esto, por eso la bienaventuranza pasada de la anterior era: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Se acordarán? Bueno, esa hambre y sed de justicia comienza en ti mismo, para empezar. No puedes anhelar la justicia para los demás y la injusticia para ti. Sería totalmente inconsecuente, inadecuado. Sería falso, es más. Anhelar la justicia en los demás, pero nunca para conmigo. La limpieza de corazón es una cualidad, quiero recalcarlo, que solamente llega mediante la limpieza que el Espíritu Santo hace. Vamos a leer un texto que no dije, pero está en Ezequiel 36:25. Vamos a ponerlo rápidamente. Una de las promesas más importantes que el Señor le dio a su pueblo, Ezequiel 36, versículo 25, tenía que ver precisamente con la pureza, pero vamos a ver cómo el Señor la transmite, cómo la disecciona en varias partes y otra vez vuelve a traer la obediencia delante como un requisito indispensable, porque Dios no te va a forzar. Dios quisiera que tú y yo tengamos un corazón limpio, pero no te va a obligar a que lo tengas si tú no estás dispuesto a pagar el precio de tenerlo. Dice así la palabra de Dios: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados ¿de qué? Todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Tiene que leer el contexto, está hablando de la restauración de Israel. Verso 26: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Por qué corazón nuevo? Porque el corazón viejo, ¿verdad?, no funciona, no da el ancho, no es adecuado, no puede contener la bendición que Dios quiere derramar. Dice: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, dando a entender que antes de Cristo el hombre no tiene un corazón sensible, tiene un corazón de piedra, duro, frío, muerto, incapaz de sentir, porque es de piedra. ¿Qué va a hacer Dios? Va a quitar el corazón de piedra y va a poner en su lugar un corazón de carne. Pero dice que va a esparcir agua limpia primero. Dios no puede hacer su obra sobre un implemento sucio. Así como un cocinero no se atreve a a partir sus verduras en una tabla que está sucia, o usar un cuchillo que está contaminado, ni va a poner todo lo que picó en un sartén que está sucio, ¿verdad? No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque va a echar a perder toda su comida. Es un arte la cocina, requiere limpieza. De ti depende la salud de toda tu familia. Y si por faltarte esa limpieza se enferman todos, vas a llevar una grande carga y responsabilidad. Por tu culpa se enfermaron, por tu falta de limpieza. Bueno, si eso lo cuidamos tanto, ¿verdad?,
Yo me admiro, hay mujeres que son súper limpias para cocinar. Parece que van a hacer una operación casi, y todo lo limpian perfectamente y lo desinfectan todo limpísimo. ¿Por qué? Porque aman a su familia. Está bien. ¿No será más importante cuidar no lo que entra a tu cuerpo, sino lo que entra a tu alma? Es mucho más importante. Y requiere tanta o más limpieza todavía. Versículo 27 de Ezequiel 36. Y esta promesa tan hermosa dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Hasta cuándo va a poner Dios su espíritu? Cuando esparce el agua limpia, cuando toda la inmundicia sea quitada, cuando los ídolos se hayan quitado y cuando el corazón sea de carne. Ahora sí, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Y cuando dice haré que andéis, no confunda pensando que Dios va a hacer que yo ande, va a picar el botón de santidad y voy a andar. No, porque no somos robots, ¿sí? Quiere decir que Dios va a disponer tu corazón para que tú sigas los preceptos que Él te da, pero aún así puedes decidir no hacerlo si tú no quieres. Pero si eres sensato, pero si entiendes que la vida sin Dios no vale y no sirve, y si ya has visto que el pecado solo te deja dolor y tristeza, ya tienes un poquito de experiencia para entender: yo necesito caminar con Dios, no quiero seguir así. Ya me cansé de mí mismo, ya me cansé de mis decisiones, ya me cansé de mis consecuencias, ya estuvo bueno. Basta el tiempo pasado, dice en la segunda carta de Pedro, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, en abominables idolatrías. Dice: y vestíos del Señor Jesucristo. Ya basta. ¿Crees que le vas a poder exprimir más al pecado? ¿Sabes qué es lo que sale del pecado cuando lo exprimes? Como esas jergas sucias, que después de haber trapeado un suelo lleno de porquería y suciedad, lo exprimes, es lo que sacas del pecado, nada más. Pura suciedad. ¿Qué te dice Dios? Deja todo eso y empieza a caminar en pureza. Y esto es algo paradójico, porque hoy muchas iglesias se oponen a los mensajes que hablan de santidad y de pureza. Hay iglesias donde, ¿sabe cómo comienza la reunión? Yo me acuerdo porque yo lo vi. Es más, yo estuve presente en una iglesia, no era miembro de ahí, gracias a Dios. Fuimos a ver qué podíamos oír. ¿Sabe qué dijo el pastor cuando empezó la reunión? ¿Quién pecó el día de hoy, hermanos? Y él levantó la mano. Todos levantaron la mano. ¿Ya ven? Somos pecadores, pero la gracia de Dios. Y empezó a dar un mensaje. Pero usted ve la forma, la intención de la persona no es glorificar a Jesucristo, es justificar su pecado, es darse una licencia para poder decir: pues si peco, pues no importa, o sea, todos somos pecadores. Y sí, la Biblia dice que todos somos pecadores, pero eso justifica que hagamos lo malo aún después de conocer a Jesucristo. ¿Va eso a glorificar a Dios? Solamente quien tenga un corazón puro entiende por qué lo mejor no es estar pecando y que Dios te limpie. Sí, la sangre de Jesucristo tiene poder, pero tiene poder también para guardarte puro y sin mancha. ¿Por qué el hombre tanto quiere glorificar el hecho de que la sangre de Jesús puede limpiar? Es muchas veces la intención de no quererte guardar y mantenerte en pureza. Como que, bueno, si hago algo malo, pues ahí está la sangre de Jesús, como si fuera el jabón de manos para limpiarte cuando quieras. Y los pensamientos del hombre pueden llegar a volverse blasfemos, porque su intención, otra vez volvemos, la intención en la cual mencionan algo correcto no es honrar a Dios, es justificarse a sí mismos. Vamos a ver, por ejemplo, en la carta de Judas, versículo, fíjense cómo dice aquí la escritura, es solo un capítulo de Judas, versículo 24. En la doxología, precisamente en la despedida de la carta, curiosamente una carta que habla de falsos ministros, de falsos apóstoles, de herejías terribles y espantosas y de cómo defender la fe. Fíjese cómo concluye la carta de Judas, verso 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin ¿qué? Sin caída. ¿Se puede eso? Y presentaros sin mancha. ¿Se puede eso? Delante de su gloria con gran alegría.
al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pero es un mensaje que yo nunca he escuchado que se predique sobre él, o muy pocas veces se hace. Otra vez, verso 24: aquel que es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha. Es cierto que el cristiano puede caer en pecado. La Biblia dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Es vigente, es bíblico, es real. Pero ¿en qué se glorifica más Dios? En que estés cayendo y levantando, y cayendo y levantando, y cayendo y levantando, o en que te mantengas. Ya eso depende de los anhelos de cada uno. ¿Qué anhelas tú para tu vida? ¿Qué tipo de cristianismo quieres tú llevar? ¿Qué tipo de relación quieres llevar? Es como si tu esposa o tu esposo pues te engañan, ¿verdad? Y te dicen: bueno, pues te engañé, pero pues perdóname. Bueno, ya, y pasan 2 meses y pues te volví a engañar, pues vuélveme a perdonar. Ay, te volví a caer, perdóname, te volví a engañar, perdóname otra vez. Y pues sí, a lo mejor si tú amas a Dios, pues lo vas a perdonar, pero ¿cómo va a estar esa relación? ¿Cómo va a ser ese matrimonio? Sí, ahí están juntos, viven juntos, no se han divorciado. Pero pregúntame cómo viven en su intimidad, en sus pláticas, en su confianza, en sus anhelos. Es una relación insatisfactoria. No nos conformemos a un cristianismo mediocre. Bueno, pues soy cristiano. La gracia de Dios, sí, cierto. Y no restamos ningún mérito a la gracia. No restamos ningún mérito a la sangre de Jesucristo. Es poderosa para limpiarte, para salvarte. Pero recuerda que vas a estar aquí solamente unos años, mi hermano. Unos años nada más. Después te vas a morir, me voy a morir. ¿Alguien aquí no se va a morir? Pues solamente si viene el arrebatamiento, ¿verdad? Pero nos vamos a morir. ¿Cómo quieres vivir tu vida aquí? ¿Y cómo quieres vivir allá? Por eso dice el texto, y paso a la última parte, la promesa. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta es una promesa que tiene una aplicación doble, porque mientras viven pueden disfrutar la presencia de Dios. Y verlo no tanto significa en su apariencia física, porque la Biblia dice que Dios nadie lo puede ver, es espíritu, sino se refiere a que quien tiene un corazón semejante al de Cristo va a poder estar en un tipo de comunión que el hombre no puede obtener con otros seres humanos. Esto solamente te lo puedo platicar, pero no te lo puedo explicar. Tienes tú que experimentarlo. No te lo puedo explicar. ¿Qué es tener comunión con Dios? ¿Qué es saber que en un momento tienes tú una necesidad y puedes orar en donde estés, a la hora que estés, en la situación que estés, y saber que hay un Dios bueno que te está escuchando, que te va a consolar, que te va a ayudar, que te va a responder, que te va a ministrar? Solo te lo puedo decir. Tú tienes que vivirlo, si no, nunca me lo vas a entender. Juan 14, versículo 18. Ellos ven a Dios desde ahora, lo entienden, pero también lo van a ver en la eternidad. Dice la Escritura: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El lenguaje del Señor Jesucristo parecería un tanto misterioso, como juegos de palabras, pero no había ningún juego de palabras. Les está hablando claramente y sin rodeos. El mundo no me verá, pero ustedes me van a ver. Y no se refería solamente al hecho de cuando iba a resucitar y que lo iban a poder ver, porque dice la Biblia que más de 500 testigos fueron testigos como tal de la resurrección del Señor. Se refiere a que ellos iban a poderlo conocer, apreciar, valorar y aún estar con Él a pesar de que ya no estuviera físicamente. ¿Cómo? A través de la fe, a través de ese corazón limpio con el cual iban a poder tener la comunión. Verso 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Judas Tadeo: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo:
el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí en este versículo 23 Jesús les revela todo el misterio de cómo iba a ser ese: ellos no me verán, pero tú me verás, van a dejar de estar, pero yo voy a estar. ¿Cómo? A ver, explícame. Aquí está: el que me ama, número uno, mi palabra guardará. Primera evidencia de un corazón puro: la obediencia y la santidad. Es un fruto, simplemente. ¿Y qué va a pasar cuando esa persona guarde la palabra de Dios? Dice: mi Padre le amará. ¿Quién se va a percatar de eso? El que está guardando la palabra. Pero no se queda solamente ahí. Y vendremos a él. ¿Quién? El Padre, el Hijo y también el Espíritu Santo. Y lo más hermoso está al final: y haremos morada. ¿Sabes qué es hacer morada? La palabra morada es como si acamparas con ellos. No sé si tú alguna vez has acampado con tus hijos, con tu familia, y si lo ha hecho, en la noche, y pues no hay nada que hacer más que estar con tu familia. La palabra hacer morada tiene que ver, es dwell en inglés, quiere decir habitar juntamente con. Vamos a estar juntos siempre. ¿Cuándo? Cuando ella es obediencia a la verdad. ¿Y por qué ella es obediencia a la verdad? Porque Dios limpió, porque purificó, y porque la persona que fue limpiada y purificada anhela también esa pertenencia, anhela ese amor, anhela esa comunión, no la quiere perder, y por eso hace lo que es conducente a mantenerse en esa condición. Primera de Juan 3:2. Voy a concluir aquí este tema. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ellos verán a Dios. ¿Cuándo? Aquí está hablando del futuro, pero Juan 14 habla del presente. Y cuando hay alguien que es limpio de corazón, tanto va a disfrutar la presencia de Dios hoy y también por la eternidad. Versículo 3. Y vamos a ver cómo esa misma es un círculo virtuoso. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál esperanza? La de poder estar con Jesucristo. Dice otra cuestión: se purifica a sí mismo. A ver, ¿cómo está? Me acabas de decir que el que purifica es el Espíritu, ¿sí? Una vez que Dios ha purificado y limpiado tu alma, y hay en ti la esperanza y la comunión con Dios, y te diste cuenta que ninguna cosa de este mundo se compara ni rivaliza con el amor y la presencia de Dios, esa esperanza te mantiene de tal forma que tú mismo te purificas. ¿Qué quiere decir esto? Que te guardas y evitas lo que pueda romper, quitar, disminuir, eliminar esa comunión que ya estás gozando. Te purificas a ti mismo. ¿Cómo? Como Él es puro. ¿Por qué Jesús obedecía al Padre? ¿Se ha preguntado por usted por qué Jesús guardaba la ley de Dios? Jesús observó las leyes judías, vivió todavía bajo la dispensación antigua, pero ¿por qué las guardaba? Porque quería agradar a su Padre. ¿Qué voz se oyó cuando Jesús fue bautizado? ¿Qué dijo Dios ahí? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y por qué tenía complacencia el Padre en el Hijo? Porque Él obedecía. Porque como dice Hebreos, Jesús aprendió mediante la obediencia, se sometió y se sujetó como hombre para mostrarnos el camino a seguir. Mi amado, solamente quien tiene un corazón limpio puede apreciar y valorar todas estas cosas. Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué texto? Dice: para que tengamos confianza en el día del juicio. La Biblia dice que ese día va a ser el día más solemne de toda la humanidad.
Hoy, cuando hay guerras, cuando hay sismos, cuando muere gente, ahora que estamos que atravesamos la pandemia, ¿verdad? Y tanta gente murió, hay solemnidad. Pero ese día, el día del juicio, es un día en el cual todo el mundo, sin importar razas, pueblos, sin importar niveles sociales, sin importar ninguna otra cosa, todos van a estar solemnes. ¿Sabes por qué? Porque vas a ser examinado. No solo lo que hacías, ¿por qué lo hacías? Pero yo le di dinero al niño que estaba allí en el semáforo, le ayudé a la ancianita que ocupaba. ¿Y por qué lo hacías? Porque te sentías mal por los que les habías robado, por la mano de obra que robaste de otros trabajadores y que no les pagaste y que te enriqueciste en base a la pobreza de otros. Ahora querías tú resarcir y por eso dabas, no porque amaras a la persona, no porque te preocupara que comiera, sino para tú no sentirte mal. Y aún los actos que parecerían buenos, justos, correctos, cuando sean examinados a la luz del corazón, nos van a dejar grandes sorpresas, grandes sorpresas. ¿Sabe usted que la mayoría de la riqueza que tienen los países de primer mundo se ganó en base a la esclavitud? Se ganó en base a las guerras, en donde ellos les daban armas a los pueblos para que se mataran y ellos se enriquecían con el dinero de esas armas. Es más, los endeudaban. ¿Sabe usted que gran parte de la riqueza de naciones como Estados Unidos y Inglaterra y todas las grandes potencias y colonias se ganaron en base a la esclavitud de la gente de color? Por eso son ricos el día de hoy. No porque fueran tan trabajadores, no porque fueran tan diligentes, porque explotaron a sus prójimos, porque masacraron. ¿Sabe usted que toda la tierra de Estados Unidos era de indígenas, igual que en México, de indígenas, y que fueron despojados a sangre y fuego de su oro, de sus ríos, de sus tierras, de una manera indigna? Todo eso va a ser examinado el día del juicio, y no lo que hoy vemos solamente por fuera. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Cómo hacen los hombres sus riquezas? ¿De qué se gozan en esta tierra? ¿Qué festejan? ¿Cuáles son sus motivos de gozo? Porque ellos verán a Dios. Entendemos más a fondo por qué dice la Biblia bienaventurados. No muchos anhelan este corazón. Es más, hay gente que puede oír este mensaje y seguramente va a decir: ¡ay, qué exagerado! Qué fanático, es lo que dice la Biblia. Extraje lo que dice el griego y empecé a diseccionar cada parte de esa limpieza y pureza que habla el texto. No estoy inventándolo, no es mi parecer, coincide con el resto de la escritura. Pero qué pocos anhelan ese tipo de vida, qué pocos desean eso, y cuántos se conforman con una vida tan diferente a esto. Se conforman, bueno, pues ahí la llevo, ahí voy. Sí, sí es cierto, todos tenemos dificultades. No me malentienda, no estoy diciendo que una persona que comete un día un pecado, ya por eso es un impío, no. Tiene que ver su intención. Aún textos, y con esto voy a concluir, tan complicados como, por ejemplo, Romanos 7, ¿verdad? Que Pablo habla y dice: pero pues estando yo, aunque estoy en este camino, me gozo, y ahora que soy libre, y tiene textos difíciles de entender. Romanos capítulo 7. Y Pablo obviamente pues no está hablando de su experiencia actual, Pablo habla de su experiencia antes de conocer a Cristo. Romanos 8 es la experiencia del cristiano, del que, como dice Ezequiel 36:25, habla del hombre que ha sido renovado por la fe y renovado por el Espíritu. Pero es diferente cuando una persona, luchando en contra del pecado, guardándose en santidad, llega a caer porque se descuida, porque toma una mala decisión y cae y comete un pecado. Es doloroso, es triste, pero no es su vida así, no es el tenor de su vida así. Fue un tropiezo, fue una caída. Y muchos usan ese tipo de textos para justificar el vivir practicando el pecado. Y Pablo es enfático cuando dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y dice: jamás, nunca.
Si de eso Jesús nos está librando precisamente. ¿Cómo te libra de algo para que tú te vuelvas a meter en ello y justifiques que Él te liberó cuando tú sigues viviendo esclavizado al mismo pecado? Es algo irracional, completamente. Entonces vemos ahí la intención. Hay muchas personas que predican el Evangelio y también Dios va a sacar a la luz por qué lo predican, para qué lo predican, qué intención tenían. Cuando hay mensajes que pueden ser polémicos, cuando hay predicaciones que pueden herir susceptibilidades, cuando hay estudios que deben tocar y ahondar en la condición humana, ¿por qué lo hacías? ¿Para qué lo hacías? ¿Qué intención tenías? ¿Qué puede hacer tu anhelo a Dios? Que todo lo que hagas y digas pueda ser limpio a los ojos de Dios, porque solamente los de limpio corazón van a poder ver a Dios. Cerremos nuestros ojos, por favor. Con esto concluyo mi exposición. Y podemos comprender qué honda y profunda es la palabra de Dios, que discierne, dice la Escritura, y penetra hasta partir los huesos y las coyunturas, hasta dejar al descubierto todo lo que los hombres tenemos y consideramos sublime. Él quiere y Él desea que nuestra vida pueda ser una vida útil, que lleve fruto y que sea abundante y que sea limpiada y que pueda después llevar más fruto. Pero sabes, así como tú lo harías, si vas a comprar un alimento, tú compras el alimento que está limpio. No vas a comprar un alimento sucio. Si vas a escoger una vestimenta para vestirte, vas a buscar que la ropa esté limpia, que esté planchada, que esté adecuadamente manufacturada. Dios no es diferente a nosotros en ese aspecto. Él trabaja con lo que está limpio. Y lo que no está limpio a lo mejor pues también lo puede usar, pero ya no para los usos mejores, porque no está adecuado. Aquí hablamos y el día de hoy tomamos precisamente los anhelos que cada uno tiene. Dice la Escritura: el que más se le perdona, más ama. ¿Qué tanto estás dispuesto a agradar con tu vida a Jesucristo? ¿Qué tanto estamos dispuestos a que Dios use nuestra vida? Tiene que ser un corazón y una vida limpia, adecuada. Tu voluntad obedecer.
Es la diferencia por la cual hay cristianos que a veces crecen y otros que no crecen, porque algunos pueden entender más cosas, ser fructíferos y otros no. No es porque Dios haga acepción de personas, es simplemente porque Dios escoge lo que va a utilizar. Dios quiere utilizarnos a todos. Porque ellos verán a Dios. El que habita al abrigo de Dios morará sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor y delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor y delicias con él. Por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, consagrado a su voluntad, puesto en alto y saciado en su plenitud, de Jehová gustará la salud.
solo allí encontraré paz y profundo amor y delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor y delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor, en sus alas feliz vivirá, sobre él no vendrá ningún mal. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor y delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor y delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor y delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar, y por siempre su nombre alabar, y por siempre su nombre alabar. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Gracias, Señor, porque nos enseñas la senda de la justicia, el camino de la rectitud, Señor. Por eso tu palabra dice, Señor, que no andará inmundo por el camino que tú traces, que ese camino se llamaría camino de santidad. Y todo aquel que fuere, Señor, por ahí, por torpe que fuese, no resbalaría jamás. Te damos hoy gracias en el nombre de Jesucristo, por quien tenemos, Señor, esta purificación,
por cuya sangre a un alto costo tenemos acceso a esta gracia, Señor. Nunca de nosotros, todo de tu parte, mi Dios.